Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Si son tan amables de pasar conmigo a la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2. En estos últimos días estamos presentando las distintas enseñanzas de una clase y hemos visto hasta el día de hoy que nos corresponde por derecho y nos conviene hacerlo, porque le bendice a Dios y a nuestras vidas, hacer el mismo anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el anuncio del reino de Dios, y nosotros nos toca hacer el anuncio también del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo entrar al reino, en la enseñanza a la entrada al reino. Hemos visto que toda la palabra de Dios está al alcance de todos. Lo único que la gente necesita es desear esa palabra y estudiarla, y se llega a esa palabra, que Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, en un rato estaremos estudiando la que así se llama la parábola del sembrador. Entonces, antes de hacerlo, es importante y necesario que recordemos este versículo de la Escritura que en un rato vamos a leer, cada vez que nosotros encaramos el estudio de los Evangelios. Estos 4 valiosísimos libros registran los hechos y las palabras que vivió y habló nuestro Señor. Por eso es tan importante que nosotros los estudiemos. En 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 1, dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Pues bien, la revelación de Dios a Juan en este libro no es para que pequemos tranquilos, total, tenemos un abogado. La revelación de Dios, es decir, toda la palabra de Dios es para que la hagamos. En el hacerla no pecamos. Uno peca cuando no la hace. Entonces, el maravilloso amor de nuestro Padre al dedicarnos estas palabras a gente como nosotros, nos hace ver que nos dio la palabra para que no pequemos, no para que pequemos tranquilo. Pero si alguna vez pasa, acá hay algunos que les viene bien esto, ustedes tienen un abogado. Bueno, ocurre que yo también tengo un abogado y cada tanto tengo que usarlo. Ese maravilloso abogado, nuestro Señor. Entonces ahora el registro gira y hace como centro al Señor Jesucristo. Recuerden, abogado dice a Jesucristo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación. Que nuestro Señor sea la propiciación significa que fue el medio por el cual el pecado fue remitido. Él fue el medio, el elemento de cambio con el cual Dios pagó por nuestros pecados. Por nuestros pecados, dice justamente, continúa diciendo el versículo, y no solamente por los nuestros, es decir, por nosotros los hijos de Dios, sino también por los de todo el mundo, es decir, aquellos que todavía no son hijos de Dios. Y en esto, dice el versículo 3, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es el centro del registro? Jesucristo. Y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, es decir, los mandamientos de Dios que le dio a Jesucristo para que comparta con nosotros. Por eso los mandamientos de Él son los del autor de la palabra de Dios, es decir, Dios. Esto simplemente significa que si yo digo que lo conozco al Señor Jesucristo y no guardo en el hacer, porque no es un guardar pasivo, que yo guardo la palabra y me la quedo acá. No, es un guardar en el hacerla la palabra. Uno no la guarda literalmente como entendés que guardás algo y lo protegés. Sí lo guardás y lo protegés, pero para hacerla. Por eso hablo de un guardar en el hacer. Entonces, esto que acabamos de leer significa que si yo digo que lo conozco al Señor Jesucristo y no guardo en el hacer sus palabras, yo soy un mentiroso. Dice el versículo 4,
El que dice, yo le conozco, recuerden, el contexto habla del centro del registro que es Jesucristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. 6. Dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, en Jesucristo, de manera práctica, porque guardamos su palabra haciendo su palabra. 6. El que dice que permanece en Él, en Jesucristo, debe andar como Jesucristo anduvo. Entonces tengo una pregunta. ¿Dónde anduvo el Señor Jesucristo? ¿Dónde aprendo cómo Él anduvo? ¿Y qué es lo que hizo y dijo? ¿En Efesios? No. ¿En Apocalipsis? No. En los Evangelios. Por eso se hace tan importante la lectura de los Evangelios. Y no solo la lectura, sino el estudio de los Evangelios. Bien, como hijos de Dios que somos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, queremos andar como Él anduvo. Pues bien, la palabra documenta que Jesucristo anduvo sanando y haciendo bienes. Uno de los bienes que hizo nuestro Señor Jesucristo fue proclamar el reino de Dios. Como Él es nuestro Señor, nosotros estamos en su negocio y tenemos que hacer el trabajo que Él hizo. Por eso es importante que nosotros estudiemos la parábola así llamada del sembrador. Vamos a ir a Mateo 13 y también les voy a decir dónde más pueden encontrar a la parábola cuando quieran estudiarla. La pueden encontrar en Marcos 4 y también en Lucas 8. De los 4 evangelios está esta parábola en 3 de ellos. Bueno, pues bien, vamos a leer nosotros la de Mateo 13, porque la coincidencia es casi exacta. Así que cualquiera de ellas que leamos, nosotros ahora vamos a leer Mateo 13. En el versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Recuerden bien porque esto es muy importante. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque en realidad no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, dice el 6, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, que los use. El que tiene oídos para oír, oiga. Al estudiar nosotros esta porción de la Escritura tan importante para nuestra vida de servicio a Dios, lo primero que necesitamos saber es a qué apunta esta parábola. Porque una parábola básicamente es un tiro al costado. El objetivo está acá y la parábola no le da al objetivo, le da acá, al costado. Eso es una parábola, un tiro al costado. Necesitamos saber ¿a qué apunta esta parábola? Muchas personas creen que se refiere a las respuestas posibles de las personas a la presentación de la palabra de Dios. Pues bien, no están muy lejos, verdaderamente. Claro que sí. Pero más precisamente lo que enseña esta parábola es las respuestas posibles a la presentación de la palabra del reino. Claramente, en los 3 evangelios declara eso. Quiero ir con ustedes a Mateo 13, y ya que están en el 13, en el versículo 19. Dice, cuando alguno oye ¿qué cosa? ¿Ven? ¿Cuál es el contexto? La parábola que acabamos de leer. Entonces, esa parábola está referida a la parábola, a la palabra del reino de Dios. Bien, Marcos 4, se la quiero documentar en cada una. Marcos 4.
En el versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio de qué cosa, del reino de Dios. De nuevo, vieron que yo les dije que en Marcos 4 está la misma parábola, está registrada la misma parábola. Pues ahí, al final de la parábola, también dice que esta se refiere a los misterios del reino de Dios. Lucas 8, por brevedad no vamos a leer todos. Lucas 8, en el versículo 10, dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios de qué cosa, del reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esta parábola? ¿A qué palabra se refiere? A esa porción maravillosa de la palabra de Dios que habla acerca de nuestra esperanza, la palabra del reino de Dios. Entonces, lógicamente, como entenderán, será muy útil para nuestra vida de servicio adentrarnos en un estudio un poco más profundo de esta parábola que es tan relevante para nosotros como lo fue para ellos. Quizás entonces la primera consideración que nosotros debiéramos hacer sería la del título de la parábola. Ya lo hemos leído ahí en Mateo, que es la parábola del sembrador que salió a sembrar. Bueno, pues bien, vamos a ver en este registro que no se enfoca en el sembrador, con el cual no hay ningún problema, ni con la palabra del reino, con la cual tampoco hay ningún problema. Vamos a ver que el tema en cuestión son las respuestas o las reacciones a la presentación de la palabra del reino, donde puede haber problema. Conocer Marcos 4, por favor. Estábamos en Lucas. Bueno, Marcos 4. Conocer la palabra de Dios está disponible para toda persona que lo desee. En otras palabras, todas las personas pueden, pero lamentablemente no todas las personas quieren. Marcos 4, versículo 10. Cuando estuvo solo el Señor Jesucristo, los que estaban cerca de él con los 12, no solamente los 12, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros, es decir, a los 12 más a los que más los que estaban cerca, que se habían quedado, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Es decir, la del sembrador que salió a sembrar la palabra del reino. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Lo ven? La mayoría de los eruditos concuerdan que hay más o menos unas 50 parábolas en los evangelios. Más o menos, un poquito más, un poquito menos. La enorme mayoría son todas referidas al reino de Dios. Pues bien, pongámosle que efectivamente sean 50 las que hay. Jesucristo les está diciendo, ¿no entienden esta y quieren entender las otras 49? Para entender las 49, primero tienen que entender esta. Por eso es tan importante para nosotros dedicar el tiempo de entender esta parábola. Les menciono algunas. El trigo y la cizaña, la levadura, el padre de familia y la viña, las 10 vírgenes, la rama de higuera, la higuera estéril, la gran cena, la viuda y el juez injusto, las 10 minas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas, el entendimiento de esas se basan en el entendimiento de esta parábola. Eso es lo que dijo nuestro Señor, de tal manera que aquí apreciamos nosotros la importancia que tendría que tener esta parábola para nosotros. En nuestro estudio es importante prestar atención al hecho que esta parábola se trata en 3 de los 4 evangelios.
Cuando uno quiere que algo sea importante en la vida, uno lo repite, ¿verdad? Como cualquier padre con cualquier hijo, uno lo repite. Bueno, pues bien podría ser que esta fue la motivación de nuestro querido Padre en ponerla en 3 evangelios de los 4. Para que si no te agarran una, te agarren otra, porque es tan importante entender esta parábola. Lucas capítulo 8. Junto a este posible hecho, posible realidad, que Dios haya querido repetirlo para que nos quede bien claro, para que nosotros entendamos la importancia de esta parábola, hay otro hecho que habla de la importancia de la parábola, que ahora vamos a ver en Lucas 8, que fue el momento en el cual nuestro Señor eligió compartir esta parábola. Lucas 8, versículo 4 dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola, etcétera, etcétera. Lo repitió 2 veces, porque lo dijo 3 veces, lo dijo una vez, 3 veces lo dijo Dios en 3 evangelios, y el Señor Jesucristo lo dijo frente a una gran multitud. Así de importante debe de haber sido este mensaje, y continúa siendo este mensaje que lo reveló en 3 evangelios a una gran multitud. Marcos 4. Dejen un dedito ahí en Lucas 8, por favor, porque regresamos en un segundito, pero vamos a Marcos 4. Vamos a ver que Marcos y Lucas, Marcos leemos ahora, Lucas en un segundo, Marcos y Lucas hacen un aporte a nuestro servicio cristiano que es práctico y fundamental. Yo voy a leer un verbo ahora, quizás les sorprenda, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo mismo que hizo el sembrador. Aún a riesgo de que no me crean, yo se los voy a leer directamente de la Biblia, para que vean lo que hizo el sembrador, que le dio el éxito de haber sembrado la semilla. Aunque no todos creyeron, nuestro éxito no está en que la gente crea, sino en sembrar la semilla de la palabra del reino. Marcos 4, en el versículo 3 dice: oíd, he aquí el sembrador y he aquí el verbo que va a realmente darnos vuelta a la cabeza. Salió. Si vos te quedás tranquilito en tu casa sin salir, no vas a sembrar nada. Para sembrar, el sembrador, ¿qué es lo que hizo? Salió. Qué singular, ¿no? Es decir, el sembrador tuvo que hacer algo. Esa es la tarea del sembrador. Dios dio ya la palabra del reino. Nos toca ahora a nosotros salir. Si no salís, no podés sembrar. Lucas 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Esto es lo que yo decía que era el aporte que nos daban Marcos y Lucas, que era práctico. Esta es nuestra parte, tenemos que salir y sembrar. Si queremos ver la palabra del reino viva en las personas, tenemos que salir y sembrar. Lo primero que hay que hacer es conocer la palabra del reino. Uno tiene que estudiar el reino de Dios en la palabra de Dios y ver la importancia que tiene para Dios y que tuvo y tiene para nuestro querido Señor Jesucristo, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Y luego salís a sembrarlo. Entonces, primero estudiar, después salir y tercero, sembrar. Segunda de Corintios capítulo 9. Como vamos a pasar un rato en esta tarea de la siembra, quiero ver con ustedes una ley que nosotros necesitamos mantener presente en nuestras mentes. Si bien es cierto que acá el contexto no tiene que ver con la siembra de la palabra del reino, pero hay leyes que son de validez universal, como esta que vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, no importa. Total, Dios, su gracia, su amor, su misericordia, está todo bien. El que siembra escasamente, también segará, ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Ven? Por eso hice la aclaración, este versículo, el contexto de este versículo, es ofrenda. Ofrenda monetaria, no tiene que ver con sembrar la palabra de Dios. Pero esta es una ley inmutable. Si vos no sembrás, nunca vas a cosechar. Primero, en realidad,
no es que vos vas a cosechar, la cosecha va a ser hecha por mano de los ángeles en el postrer tiempo, más adelante, pero vos vas a estar presente ahí, para que vos veas qué es lo que vos hiciste. Y ahí vas a ver cuál fue la reacción a tu presentación de la palabra del reino. A veces lo ves más fácil, a veces no, pero en aquel futuro entonces sí lo verás. Gálatas capítulo 6. En el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuevamente, el contexto no es la siembra de la palabra del reino, pero hablamos de la ley inmutable. 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué mayor bien que proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? Pues a su tiempo, en el caso de la siembra de la palabra del reino, será en el futuro, viene en el futuro. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y no importan nuestros hermanos en Cristo. ¿No ves que dice mayormente a los de la familia de la fe? Sembrar la palabra del reino es hacer bien a todos, lo que incluye también a nuestros hermanos en Cristo. Nosotros sembramos generosamente la palabra del reino para que nuestro Padre y nuestro Señor puedan cosechar de manera abundante por la mano de los ángeles en el tiempo futuro. Mateo capítulo 13. Como a la mitad del capítulo. La parábola es una narración ilustrativa, donde se describe un evento común de la vida para ilustrar una verdad que es profunda y espiritual. En otras palabras, una parábola es un relato simple, para las personas simples, y es terrenal, porque habla de cosas que nosotros podemos entender. Y ilustra una verdad que es inmensa y espiritual. En Mateo 13, versículo 13, dice: por eso les hablo por parábolas, dice el Señor Jesucristo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esta profecía de Dios, que fue traída en primer lugar por Isaías y declarada aquí en esta parábola por nuestro Señor, nos deja en claro la razón por la cual la gente no entiende. No entiende porque no quiere entender. No hace el esfuerzo. Por si quedaba alguna duda, el versículo que sigue es bastante más claro. Todavía el 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es el corazón de ellos que ellos permitieron por descuido que se les engrosara. Y con los oídos oyen pesadamente: no, la verdad hoy no tengo ganas, qué vida por siempre, qué Jesucristo, qué reino de Dios, hoy no tengo ganas. Y han cerrado sus ojos por su propia voluntad, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Si ellos hubiesen prestado atención, si ellos hubiesen oído y hubiesen visto, ellos hubiesen logrado el entendimiento. Sin abrir los ojos y los oídos no se puede lograr el entendimiento. Y con el corazón entiendan y se convierten y se produzca lo que Dios quiere para todas las personas y yo los sane. Esta es la razón. Ellos descuidaron su corazón. ¿Dejó Dios de querer sanar a las personas? Por supuesto que no. La pregunta es si las personas tienen interés en Dios. ¿O les viene bien saber de Dios solamente cuando tienen una desgracia y lo tienen para culparlo a nuestro querido Padre Celestial, que no es responsable de ninguna desgracia? 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, estos son los que se quedaron. Le dice, esto es lo que pasa con ellos que se quedaron afuera. ¿Con ustedes que se quedaron conmigo? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ellos tenían interés, entonces ellos lograron entendimiento.
a quienes no les interesan las cosas de Dios, no importa si vos les hablás en parábolas o les recitás la Biblia en arameo. No importa. Si no quieren entender, no van a entender. Mateo 13, estamos ahí, ¿verdad? Vamos al versículo 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Bueno, pues bien, Jesús predicó el reino y vivió el reino como si ya hubiese sido una realidad presente. En su anuncio, él enseñó por medio de parábolas. Es importante que entendamos que la información brindada en la parábola es más bien velada. Está como no simple de entender. Bien. Dios, sin embargo, Dios siempre quiere que la gente entienda su simple palabra. Pero para entender hay que tener el interés de hacerlo, y muchas veces necesitas permanecer y preguntar a alguien que sabe más. En nuestro caso, que estamos leyendo la Biblia, si nosotros dejamos nuestra lectura a la mitad, cuando termina de exponer la parábola de la palabra del reino, cerrás la Biblia, te vas sin entendimiento vos también. Pero si seguís leyendo, es decir, si te quedás y seguís prestando atención, vos vas a lograr entendimiento. Entonces, para nosotros también, cuando leemos la Biblia, vale que para entender hay que quedarse, hay que seguir leyendo o preguntar. En el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, los que se quedaron, os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos, los que se tomaron el submarino, los que se fueron por falta de interés, no les es dado. ¿Lo ves? Todo lo que necesitas es interés. Entonces, al dar la parábola, la gente se filtraba sola. El que tenía interés se quedaba, el que no se iba, y se iba con la excusa: no se le entiende nada lo que dice, y se fue. Pero si alguien tenía interés, se quedaba y preguntaba. Los que se quedaron eran los discípulos, y no es que les fue dado entendimiento por ser discípulos, no, les fue dado entendimiento porque se quedaron, no por ser discípulos. Eso no es que tenés el carnet y decís: mirá, yo soy discípulo, Dios, explícame esta porción de tu palabra. No, si sos discípulo te vas a quedar. Y entonces recibieron el beneficio del entendimiento de la palabra. Ni Dios ni el Señor Jesucristo hicieron el filtrado de las personas. La gente misma lo hizo. Quienes escucharon el mismo mensaje y lo consideraron no relevante o no importante para sus vidas, se fueron. Quienes lo consideraron importante para sus vidas, se quedaron y entendieron. No se aprende la palabra de Dios de la noche a la mañana. Nunca perdamos de vista, por favor, que esta parábola es acerca de la siembra de la palabra del reino. Versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Toda la palabra es de Dios y toda la palabra es útil. No obstante, aquí hay un detalle que no es menor, en el cual nosotros tenemos que hacer mucho hincapié. Esta parábola no se refiere a la palabra de Dios en general, sino más bien a la palabra del reino en particular. Sembrar esa palabra es indicativo de anunciarla o de proclamarla. Esa es nuestra única responsabilidad, para la cual la tenemos que estudiar para saber y salir y sembrarla.
Mateo 13, ya ahí estamos en el versículo 19. En la primera parte dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ya hemos visto qué es lo que pasa. Para entenderla te tenés que quedar. En Marcos capítulo 4. Es obvio que el Padre quiere que nosotros sepamos el anuncio y además también quiere que sepamos la importancia del anuncio. Por eso el Señor Jesucristo lo dio frente a una gran multitud y además lo repite, lo dice en 3 de los 4 evangelios. Marcos capítulo 4. Reiteramos, aquí ya estuvimos en el versículo 11, les dice, y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y luego lo repite también en Lucas 8:10, que ustedes pueden ver en su casa, que también hemos visto. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 5, increíble que vayamos a Apocalipsis, ¿no? Van a ver qué importante que es para nosotros saber esto que vamos a leer ahora de Apocalipsis. Ahora que nosotros sabemos que lo que proclamamos es la palabra del reino de Dios, entonces nuestra esperanza es aún más vívida, porque el reino de Dios es nuestra esperanza. Que venga el Señor Jesucristo es maravilloso, caramba, ¿cómo no? Es maravilloso, pero ese es el empezóse, no es el acabóse. La esperanza no termina con que regresa el Señor Jesucristo, empieza con su regreso y continúa por siempre. Entonces, es muy relevante que nosotros entendamos acerca del reino de Dios para poder anunciar a las personas. Vean, yo les dije que nosotros tendremos que ver y sabremos cuál fue el resultado de nuestra siembra mucho tiempo después. A veces lo vemos rápido y a veces no sabemos el esfuerzo, el fruto de nuestro esfuerzo de haber compartido la palabra del reino. A veces habrá que esperar y eso vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la palabra del reino se siembra en la tierra y cosecharemos en la tierra y reinaremos en la tierra. Apocalipsis 5, en el versículo 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios, se refiere al Señor Jesucristo. Esto es algo como si no hubiese hecho nada, entonces en el Apocalipsis 5, 10, una cosa más que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Nuestra esperanza es sobre la tierra. Acá es donde nosotros sembramos la palabra del reino. Ahí la segaremos, ahí cosecharemos el esfuerzo, el fruto de nuestro esfuerzo. ¡Qué bárbaro! Primera de Pedro capítulo 1. Esta semilla del reino de Dios que nosotros sembramos es una semilla que no tiene fecha de vencimiento, no se vence. La sembramos ahora, como la sembró nuestro Señor, como la sembraron los apóstoles y nuestros hermanos después de Él. Y recogeremos los frutos de la siembra al mismo tiempo que nuestro Señor, que los apóstoles y que nuestros hermanos. La recogeremos todos al mismo tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros escuchamos la palabra del reino y la implantamos en nosotros, renacemos del Espíritu de Dios. Luego, si por nuestra propia voluntad y esfuerzo, esfuerzo de estudio, de oración y de estudio y de comunión con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y con nuestros hermanos en Cristo, por nuestra propia voluntad somos buen suelo para la siembra de esa palabra, entonces viviremos una vida de obediencia a Jesucristo para que seamos hallados puros y sin mancha en su regreso. La simiente que nos puso Dios al momento que confesamos y creímos es incorruptible.
no se corrompe, no se descompone, no se pudre, no se vence. El reino es nuestra herencia que recibiremos al regreso de nuestro Señor, nuestro Mesías, el Rey del reino venidero. Seguimos en 1 Pedro, pero esta vez en el versículo, el capítulo 1, pero en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ves para qué te hizo renacer? Para una esperanza viva. Al hablar de esperanza, estamos hablando del reino de Dios sobre la tierra. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí sabremos, ahí en la cancha se ven los pingos ahora y en la cancha se verán los pingos después. Ahí sabremos cuál es el fruto de nuestra siembra. Nuestra única responsabilidad es sembrar con lo mejor que tenemos. No tenés que saber toda la palabra de Dios para sembrar la palabra del reino. Tenés que saber lo que sabés y seguir estudiando para saber más y compartir más. La vivís y la compartís con las personas. Este es el evangelio de salvación que nosotros predicamos. Esta esperanza de la que hablamos con tanta convicción, con tanta pasión y de nuevo, habla que el total de nuestra ya obtenida redención por el sacrificio de Jesús se manifestará absolutamente, totalmente, completamente y perfectamente cuando Él regrese por nosotros. Entonces, como todas las veces que cerramos estas enseñanzas de la clase, si no salís vos a sembrar la palabra del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? Si no salís a sembrar ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Así que gracias, Padre Celestial, por alertarnos, por llamar nuestra atención amorosamente a que hagamos este trabajo que vos no tenés manos, sino las nuestras. No tenés pies, sino los nuestros. No tenés boca para hablar tu palabra, sino las nuestras, para que nosotros anunciemos el reino tuyo y el nombre de nuestro querido y valiente Señor Jesucristo. Te agradezco que nos ilumines, que nos abras caminos, que nos abras puertas, que traigas a nosotros gente que tenga hambre y sed de vos, para que podamos proclamarles, anunciarles la grandeza de lo que sos vos, Padre, y del reino que tenés preparado para nosotros. Te agradecemos por esas cosas, Padre Celestial, por nuestras vidas benditas desde que te conocemos y nos hiciste tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.